Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, como sabéis, hoy es la presentación de Apple, de los Apple Silicon, y será a las 19, o sea, a las 7 de la tarde, hora española, y lo podréis ver también en lo que es el canal de YouTube oficial de Apple, ya que como sabéis últimamente con el tema este del COVID se está haciendo en formato más vídeo, no tanto en directo. Y aún así estamos a las expensas, un invitado y yo, de no sabemos si hacerlo en un directo para ir comentando el evento, pero no lo sabemos, o sea que puede ser que no se haga. Aún así, siempre os digo por eso el tema de las redes sociales, ya que si lo hacemos finalmente, lo anunciaremos por ahí, tanto él como yo, y lo podréis ir viendo junto a nosotros, ¿no? También comentar que ayer también estuve escuchando el podcast de Apelianos, donde hablaban con Mark Gurman y donde algunas de las cosas que os comenté yo por aquí, más o menos la llegó a confirmar. Como por ejemplo el tema de utilizar gráficas Nvidia, por ejemplo, o AMD, o sea, o gráficas de otra marca, en conjunto a su Apple Silicon. Cosa que yo decía, digo, hostia, me parece extraño porque estás cambiando de arquitectura, ¿no? O sea, es como que utilizas dos cosas con arquitectura totalmente diferente. Y Gurman dijo que lo que él espera es que no, o sea, que lo que utilicen sea la propia GPU que traiga el Apple Silicon, y también era coherente, ya que en la presentación anterior también le dieron bastante caña con el tema de potenciando la GPU, que tal, la evolución que ha ido haciendo. También lo dijeron con el iOS, con el A14 Bionic. También enfatizaron mucho el salto en el tema de GPU, y entonces pues lo más lógico, y yo creo que es que sea un chip solamente así. Que después a lo mejor pues saquen algo, potencien, puede ser, sí. Yo creo que ellos también obviamente intentarán siempre pues sacar lo suyo en exclusiva, ¿no? Porque es un valor más añadido que tienen en propiedad. Y obviamente no tienen que pagarle a otro. Solamente tienen que pagarle a Nvidia porque, como recordaréis, compró ARM, y si lo pone como licenciado, pues tendría que pagarle, pues, no sé lo que se pagará. Pero bueno, la parte que tenga que pagarle. Por lo tanto, Mark Gurman sí que estuvo comentando de que se espera por lo menos un MacBook Air, el cual, pues, a diferencia del MacBook Pro que también se presentaría, la diferencia sobre todo iría en el tema de la refrigeración. Como sabéis y os he dicho muchas veces, el tema de refrigeración es vital en cuanto a PCs, y por lo tanto el MacBook Air tendría un menor rendimiento que un MacBook Pro, pero tendría el mismo procesador. A lo que se puede decir que la principal diferencia a priori físicamente sería el ventilador, pero sería que le proporcionaría ese extra de potencia, ya que al sobrecalentarse el procesador, hacerle esa especie de overclocking, pues se estaría refrigerando y entonces no tendría problemas. Gracias a esto, pues sí podríamos diferenciar ambas gamas y habría que ver el rendimiento, pero también hay que, por lo menos yo veo como una parte positiva, el que se está utilizando el mismo procesador para ambos MacBooks. ¿Por qué? Porque si este procesador se está llegando a poner en un MacBook Pro, significa que tiene el rendimiento adecuado para meterse en la gama Pro. También enfatizó mucho Mark Gurman que Apple, su objetivo principal es pasar todos los Macs a ARM. Tarde o temprano llegarán. Dice que a lo mejor a día de hoy no sabe si llegará a ser factible, y entonces pues puede ser que veamos la última versión con Intel de algunos ordenadores, pero que ya años posteriores lo que será es todo Apple Silicon, Apple Silicon, Apple Silicon. También comentaba temas de diseño, o sea, espera que el diseño, obviamente no cambie mucho, tampoco ha cambiado en exceso durante estos años. Lo que se mirará es que sea más finito, que es lo que buscaba Apple, y obviamente esto se podrá hacer ya que se sobrecalienta muchísimo menos, o se espera que se sobrecalienten menos los Apple Silicon que los Intel que montaban actualmente, ya que habíamos visto que, por ejemplo, con el Mac Pro, con el i9, pues eso era infumable, o sea, llegaba a unas temperaturas que hacía incluso cuello de botella, o sea, ¿cómo se llama? De captación térmica,
que era que llegaba a unos topes de temperatura donde el procesador decía, oye, o sea, me voy a fundir, vamos a cortar aquí energía, y caía en exceso la energía, por lo que tuvieron que capar el propio procesador, también capar el i7 porque al principio se quedaba casi a lo par, o sea, ibas a pagar más por un i9 y después el rendimiento iba a ser muy parejo al de un i7, entonces no tenía mucho sentido, y entonces caparon los dos. Esa fue la estrategia un poco de Apple, ¿no? Por lo tanto, ahora gracias a todo esto, pues lo que podrán también es aprovechar un poco más eso, podrán incluso a lo mejor hacer un poco más fino, aunque yo sinceramente espero más batería, bastante más, o sea, o más autonomía, perdón, más batería en sí no, sino que me dure más la batería. Y a lo mejor no que sea tan finito, porque un MacBook Air, la verdad es que es muy fino, o sea, tampoco hace falta tanto. Y más que nada, que puede ser, y espero que no lo sea, el MacBook Air, o sea, ya sabéis lo del Bendgate de los iPhone 6, que fue súper famoso, que se doblaban, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que esto en los productos se enfatiza cuanto más grande es. Por lo tanto, si tú coges un MacBook que es más grande de lo que es un iPhone, podría llegar a ser más fácil doblarle porque si tú aplicas fuerza en los extremos, obviamente tienes más... Es como si tú coges un palo o sea, el mismo diámetro, ¿no? Y mide, yo qué sé, 5 centímetros y lo intentas partir, pues es más complicado que si coges ese mismo palo y mide 1 metro. Le pones un punto en medio y lo partes más fácilmente, ¿no? Pues aquí pasa igual. Entonces, espero que Apple no tire por ahí de hacerlo extremadamente delgado, porque aunque un MacBook no es tanto como un iPhone de lo que tengas en el bolsillo, de que estés aplicándole esa tensión todos los días, sí que está en una mochila, que yo que sé, depende, la persona pues, a lo mejor se puede apoyar un poco y tampoco queramos que sea extremadamente delicado, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que dejó entrever Mark Gurman. También dijo que de salida no tendrá bootcamp, cosa lógica en parte porque la versión ARM está bastante capada. Solamente está en exclusiva, creo, o para uso, bueno, pues lo dicen OEM, que se puede instalar en Raspberry. En Raspberry podéis instalar ese Windows 10 basado en ARM. También la Surface Pro X también está, pero que no está licenciada para todos los productos, ¿no? Entonces sí que obviamente Windows, como también os comenté yo, le va a venir genial esta transición porque muchos de los fabricantes van a querer pasarse a ARM. Y entonces pues Windows le va a decir, vale, pues toma mi sistema operativo, ¿no? Y esto será también lo que a los desarrolladores también le empuje a cambiar a ARM. Entonces, indirectamente Apple le va a venir muy bien a Microsoft. Y entonces Mark Gurman decía que a día de hoy no lo ve, pero que Apple sabe que eso es una desventaja porque hay muchos profesionales que virtualizan o emulan con Windows y que no tener esa opción pues le va a ser le va a contrarrestar, ¿no? Le va a penalizar. Por lo tanto, sí que se espera que cuando Windows o Microsoft tenga esa versión preparada, entonces se saque tanto con Parallels, con todas estas, como también la versión con Bootcamp. Entonces, pues dices, me sorprendería de que estuviese ya, o sea, que estuviese, por ejemplo, en la presentación dijesen que también está disponible el tema de Bootcamp, que estaría muy bien y creo que en tema de tiempos sería factible por parte de Microsoft, porque ya os digo que lo tienen desarrollado, o sea, está ahí. Otra cosa es pues que den ese pasito y yo creo que sería incluso para Microsoft una buena una buena elección para presentarlo, o sea, decir, hostia, aprovecho esta presentación de Apple, que a nivel mediático es la hostia, y meto mi Windows basado en ARM, pues claro, le va a ser muy bueno. Y si fuesen un poco inteligentes, yo intentaría colarlo ahí. Así que ojalá que estuviese, pero se espera que no. Que se espera que esté en un futuro. En un futuro, pues no sé cuántos años serán. Y entonces más o menos en lo que se esperaba, todo lo demás muy parecido. Yo sí que contaba con que hubiese algunas diferencias en cuanto a procesadores, o sea que hubiesen varias gamas de Apple Silicon, como ya vimos dentro de un i5, que está la gama U, la gama H tal, pues todo eso más o menos que lo trasladen a Apple Silicon, ¿no? O sea que no me estén poniendo el mismo procesador tanto para el Lake como para el Pro, que bueno, la diferencia iba a ser ese overclock que van a hacer y tema de temperaturas.
Y después para el Mac Pro, pues también que pongan uno y que aproveche más y el que sea de sobremesa, ¿no? Que sabes que puedes darle más caña, que puedes refrigerarlo mejor y entonces pues tener también más potencia. Yo espero o esperaría que hiciesen algo similar. Veremos a ver, aunque al parecer pues va a ser que no. ¿Qué más cosas? Bueno, lo que os comentaba sobre el tema de la GPU y bueno, vamos a pasar a otra noticia que también lo veo bastante interesante y es en cuanto al cine, ya que aquellos que seáis amantes de la saga de Harry Potter, en Animales Fantásticos se ha anunciado que se han cargado a Johnny Depp. O sea, la última película donde salía de villano principal, prácticamente, pues se lo van a cargar. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el villano en concreto. Pero bueno, se lo han cargado, o sea, ya incluso Johnny Depp en su Twitter ya lo ha confirmado de que no seguirá formando parte de Animales Fantásticos. Y entonces aquí está la duda en plan de, hostia, o sea, en plan de, uno de los actores principales de la saga ha dicho que no va a seguir. O sea, ¿esto cómo coño se puede llegar a arreglar, no? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces es muy complejo cuando surge este tipo de cosas. Pero bueno, ayer también viendo algunos vídeos estaban diciendo de que justo este actor, o sea, este personaje en la saga tenía la peculiaridad de cambiar de rostro, o sea, que tenía mucha facilidad para cambiar de rostro y tal. Entonces, el rostro de Johnny Depp lo podría meter a nivel de trama como que era un rostro que se había puesto y después entonces ya poner su rostro verdadero, o sea, como forzar un poco ahí. Es como que toda la película esa te ha puesto una cara, pero que resulta que no es la cara principal. O sea, que su rostro oficial sería otro. Entonces creo que va a ir un poco por ahí, pero bueno, cuanto menos ha sido bastante. Yo cuando vi la noticia dije, hostia puta, o sea, ¿qué coño van a hacer aquí, no? Es como si Harry Potter, el actor de Harry Potter, se lo cargasen. O sea, a ver, no es tan así porque es el villano, pero joder, o sea, es cuanto menos duro y no sabía yo, pero bueno, metiendo y forzando así un poco la trama, pues vale, podría llegar a cuadrar, ¿no? Es cuanto menos interesante y la verdad es que Johnny Depp sinceramente no sé qué hace con su vida porque últimamente está un poco de capa caída, no porque sea malo, sino profesionalmente no es nada profesional. O sea, y veremos a ver. Bueno, vamos a seguir también con las noticias y es que Nokia ha presentado un concept, un prototipo donde más o menos seguramente todos acordaréis de aquellos Nokia también de antaño, que eran estos que se deslizaban y salía el teclado hacia abajo, pero al contrario, si lo deslizaba hacia arriba, salían como los botones para el tema del reproductor de música. Había muchísimos Nokia que salieron así, y aquí pues han querido hacer algo parecido, o sea, donde dice que el primer prototipo que hicieron, lo que hacía es que tú bajabas y te salía un altavoz, o sea, más para tener el tema estéreo, para mejorar y todo eso. Y después, si bajabas hacia el otro, o sea, si subías, lo que hacía es que salía una cámara selfie. Dice, ¿cuál es la putada de esto? Pues que no puedes tener ambas cosas a la vez. Tampoco sé hasta qué punto vas a necesitar una cámara selfie y un altavoz frontal a la vez, pero bueno, es lógico que no se pudiese sacar a la vez, ¿no? Entonces han sacado un prototipo que la peculiaridad que tiene, que esto sí que yo por lo menos la primera vez que lo veo, es que se pueden sacar las dos cosas a la vez. No sé el mecanismo que tiene interno, porque claro, para que salga por las dos a la vez es como que tiene que expandirse, ¿no? Es como que, yo qué sé, se abre por la parte trasera y se expande en más direcciones. También dicen que en vez de deslizarse verticalmente, también se podría deslizar incluso en ángulo, en 45 grados y salir un poco esquinero y tal. Dar ahí un poco de juego, por lo que podríamos ver que a lo mejor los próximos, o sea, si esto se lo ha dicho, a ver el nombre, es Sarbicas, que seguramente todos los conoceréis, pues lo ha comentado por Twitter y comentaba esto. Entonces podemos prever que a lo mejor algunos de los smartphones que llegarán en breve o en unos años podrán llevar este tipo de tecnología o por lo que se está mirando a Nokia. Y Nokia sí que veo que está diciendo, oye, ¿cuándo tuvimos otros éxitos? En estos años. Vale, pues vamos a basarnos ahí y vamos a empezar a crecer desde esto. Es como que quieren resurgir de la esencia de los antiguos Nokia. Que esto, pues sí, pero yo sinceramente, o sea, entiendo que Nokia quiera resurgir de su historia donde tuvieron éxito, pero creo que es que esa evolución ya ha pasado. O sea, creo que en cuanto a en telefonía móvil, incluso ya se ha visto
donde el tema de mecanismos no es lo mejor. O sea, lo suyo siempre es que sea todo no mecánico, porque obviamente da lugar a menos problemas en cuanto al teléfono. Ya lo vimos, por ejemplo, con el Xiaomi Mix 3, que teníamos la cámara esta que se hacía hacia arriba, igual que este, en plan clic, y se abría por la parte trasera. No convenció, yo lo tuve, lo analicé, encima se llevaba mucho de mierda. Y después también pues las famosas cámaras periscópicas, donde hubiera un montón de móviles con esto, que finalmente al final han vuelto a caer y ya no se sacan, sino que ya se quedan con el puntito de la pantalla y a posteriori pues vendrán debajo de la pantalla, que es lo que se espera, que la tecnología se quede ahí, ¿no? Y ya pues no sé qué podrán más evolucionar, pero más o menos que se quede por ahí. Así que, bueno, es interesante ver estas cosas, cuanto menos es novedoso, novedoso, yo por lo menos no lo había visto, pero creo que para mí no tiene ningún futuro. O sea, no le veo nada interesante, al igual que muchos otros, si no es que a lo mejor pues lo lleguen a evolucionar un poco y lo puedan llegar a aprovechar este tipo de mecanismos para el tema de algo de smartphone flexible, o sea que a lo mejor pues te pueda servir ese mismo mecanismo para expandir el teléfono, hacerlo más largo, como ya vimos con los otros prototipos que también comentamos por aquí, que en vez de ser que se doble, lo que hacía es que se enrollaba. Pues a lo mejor si se utiliza para algo así, pues sí que podría tener más sentido. Y bueno, para finalizar, quería también comentar la aplicación Endomondo, una de las aplicaciones, creo que a la par de Runtastic, que son de las apps más famosas en cuanto al deporte, pues ha dicho adiós. Concretamente el 31 de diciembre de este mismo año va a decir que adiós, no se va a poder utilizar y va a quedar completamente borrada de aquí. Yo no la utilizaba, yo cuando eso utilizaba más Runtastic, pero sí que sé de muchísima gente que lo utilizaba, la verdad es que tenía muchísimos usuarios. No sé en qué la habrá... Bueno, parece ser que lo que era la idea de negocios, la idea de... Esto es lo que siempre decimos, o sea, por mucho que queramos, esto son empresas. Y aunque piensen en el usuario, de no cobrarte y tal, tienen que vivir, tienen que sacar dinero. O sea, obviamente el objetivo principal de una empresa es hacer dinero. Y el que te diga lo contrario miente, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Parece ser que la cosa venía un poco por ahí, que no estaba tan bien el tema de crear dinero. Lo han intentado y parece ser que no ha llegado a funcionar del todo. Y bueno, Under, que es que la compró en 2015, ha anunciado que, bueno, para aquellos que queráis seguir utilizando este servicio, pues vais a poder migrar los datos que tenéis en Endomondo a la aplicación UA Map My Run, que es pues de esta Under Armour, de esta empresa, ¿no? Y dice que se van a poder migrar los datos, pero no vas a tener el tema este más de comunidad que teníamos con el tema de amigos y todo esto que teníamos en Endomondo. Así que, bueno, os lo comento porque si tenéis que hacerlo ya. O sea, si sois usuarios de Endomondo, porque parece ser que el 31 de diciembre se borrará completamente de la App Store. O sea, no estará disponible, no es que no se vaya a actualizar, sino que se va a borrar y... pues no sé si tendréis algún tipo de problema a la hora de migrar los datos por aquel entonces. Así que, pues bueno, tenerlo en cuenta a la hora de migrar todo esto. Una pena, sinceramente, cada vez que se cierran, bueno, empresas o servicios de estos, porque obviamente son cosas que, pues, detrás hay mucha gente, muchas familias, y pues habrá que ver cómo se queda todo esto, pero cuanto menos, pues te da un poco de pena, la verdad. Así que, bueno, como os decía, si finalmente hacemos ese directo para comentar en directo el tema del directo de Apple, pues os lo comentaríamos por redes sociales, estar atento a Twitter, Instagram y tal. Y nada, espero os haya gustado y como siempre nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.